A veces, el amor más profundo comienza con una carta de un desconocido escrita a la luz de las velas en un salón solitario. A veces, la verdad más dura sale a la luz en el peor momento posible, cuando la esperanza parece estar al alcance de la mano. Prolet, el gigante, pasó meses escribiendo palabras tiernas a Bringer, una mujer de las tierras orientales a la que nunca había conocido. Cuando ella finalmente llegó a su salón, la fiesta de bienvenida fue grandiosa. Mesas llenas de comida, la cálida luz del fuego y la promesa de un nuevo amor. Pero a medida que avanzaba la noche, los sirvientes del salón se levantaron para cantar. Lo que compartió no fue una historia heroica, sino un oscuro secreto del pasado de Harold, algo que el guerrero nunca le había contado a Bringer en todas sus cartas. La música se detuvo, el salón quedó en silencio, Brina se quedó paralizada, mirando al hombre que creía conocer. Todos los invitados esperaban a ver qué pasaría a continuación. ¿Saldría corriendo a la fría noche nórdica? ¿O se quedaría para descubrir lo que el amor verdadero podía construir entre dos personas que habían compartido sus corazones pero ocultado sus verdades? Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial reservado para ti. El fiordo se extendía como una espada plateada entre imponentes acantilados. Sus aguas reflejaban el pálido sol matutino que luchaba por abrirse paso a través de la niebla perpetua de las tierras del norte. Elborg Hall se alzaba sobre un afloramiento rocoso con vistas a estas aguas, con sus paredes de madera desgastadas por innumerables temporadas de sal, salpicaduras y tormentas invernales. El humo se elevaba desde la chimenea central, llevando el aroma de roble quemado y carne asada a través del asentamiento que se extendía más abajo, donde los barcos pesqueros se balanceaban en los muelles de madera y los niños jugaban entre las redes que se secaban. Este era el dominio de Hall, ganado con sangre y mantenido con respeto. El salón en sí mismo contaba la historia de su vida, enormes vigas de roble taladas de árboles más antiguos que la memoria, paredes decoradas con escudos que llevaban las marcas de batallas lejanas, y sobre la gran chimenea su hacha de guerra colgaba como un gigante dormido. El arma era tan alta como el pecho de un hombre, con la cabeza de hierro pulida como un espejo, brillante a pesar de las muescas y cicatrices que hablaban de innumerables conflictos. Incluso en reposo, parecía emanar una amenaza silenciosa, un recordatorio de la violencia que había construido este pacífico santuario. El propio Holt se movía por su salón como un oso entre sus cachorros. Con más de 2 metros de altura y unos hombros que podían bloquear una puerta, se había ganado su nombre con honestidad. Su cabello, que en otro tiempo había sido dorado como el trigo en verano, ahora tenía mechones plateados que reflejaban la luz del fuego cuando se inclinaba sobre la larga mesa de roble que dominaba el centro del salón. Las cicatrices cruzaban sus brazos y manos, líneas pálidas que trazaban cada batalla que había sobrevivido, cada enemigo al que se había enfrentado. La más grande iba desde la sien izquierda hasta la mandíbula, recuerdo de una espada sajona que había estado a punto de acabar con su historia más de lo que le gustaba recordar. Sin embargo, a pesar de su aspecto temible, algo gentil vivía en sus ojos grises. Se manifestaba en los momentos de tranquilidad, cuando creía que nadie le observaba, cuando alimentaba con sobras al viejo sabueso del salón, cuando escuchaba pacientemente las quejas de sus arrendatarios, cuando se sentaba solo a la luz del atardecer, leyendo y releyendo cartas que habían viajado más lejos de lo que la mayoría de los guerreros jamás lo harían. La correspondencia había comenzado 2 inviernos atrás, nacida de la soledad y de la creciente certeza de que un hombre no podía vivir solo de la guerra. Su primo Ragnar, que había navegado hacia las tierras orientales en viajes comerciales, le había hablado de mujeres cultas y gentiles que buscaban buenos hogares en los fiordos occidentales, no como las doncellas escuderas que habían llamado la atención de Holt en su juventud, guerreras por derecho propio, que al final habían elegido a hombres que podían igualarlas espada por espada. Estas mujeres orientales, decía Ragnar, valoraban más la fuerza de carácter que la fuerza física. La idea había echado raíces lentamente, como una semilla en la tierra invernal. Rald había pasado la mayor parte de la temporada aprendiendo a escribir con cierta elegancia, luchando con sus enormes dedos para formar letras lo suficientemente delicadas como para cortejar.
Sus primeros intentos parecían runas talladas por un gigante borracho, pero la práctica y la paciencia habían domesticado gradualmente su mano. Cuando finalmente envió esa primera carta, llevada por comerciantes que se dirigían a los asentamientos a lo largo de los grandes ríos, se sintió más nervioso que antes de cualquier batalla. Al menos en la guerra conocía las reglas. La fuerza, la velocidad y la astucia determinaban el resultado. En cuestiones del corazón, y también especialmente cuando ese corazón debía ganarse solo con palabras, era tan inexperto como un niño que empuña su primera espada. La respuesta de Bringers había llegado con el Thor de primavera, traída por los mismos comerciantes que traían noticias de reinos lejanos y mercancías exóticas. Su letra era elegante y precisa, cada letra formada con el cuidado de alguien a quien se le había enseñado a valorar las palabras como herramientas de belleza y poder. Escribía sobre su vida en las tierras orientales, hija de un comerciante que había prosperado en el comercio fluvial, pero que había fallecido el invierno anterior, dejándola con pocas perspectivas y aún menos protectores. Lo que había captado la atención de Harold no eran sus circunstancias, por muy difíciles que fueran, sino la voz que vivía en sus palabras. Ella escribía sobre cómo veía el amanecer teñir de oro los ríos, sobre cómo las aves migratorias despertaban algo salvaje en su espíritu, sobre los libros que había leído a la luz de las velas mientras la nieve caía más allá de su ventana. Sus cartas revelaban una mente que buscaba la belleza en las pequeñas cosas, un corazón que había conocido el dolor, pero que no se había vuelto amargo. Su correspondencia se había profundizado a lo largo de los largos meses que siguieron. Ralph se encontró compartiendo cosas que nunca había dicho en voz alta. Sus dudas sobre el camino violento que había marcado sus primeros años, sus sueños de construir algo duradero en lugar de simplemente conquistar lo que otros habían construido, su creciente certeza de que el honor significaba más que la reputación. A cambio, Briña compartió sus propios sueños y temores. Escribió sobre su deseo de construir un verdadero hogar, sobre su amor por las viejas historias que hablaban de héroes que protegían en lugar de saquear, sobre su esperanza de que en algún lugar del amplio mundo viviera un hombre que valorara la sabiduría tanto como la guerra. Ninguno de los dos había hablado de amor en aquellas primeras cartas, pero entre ellos había surgido algo más profundo que un simple acuerdo. Se habían hecho amigos a pesar de la gran distancia que los separaba, compartiendo pensamientos y sueños que nunca habían confiado a nadie más. Cuando Holt finalmente le escribió para proponerle matrimonio, sus palabras fueron sencillas. He llegado a atesorar tus cartas más que el oro, tus pensamientos más que la gloria. Si me aceptas, dedicaré el resto de mis días a demostrarme digno de la confianza que ya me has demostrado. Su aceptación había llegado con los primeros comerciantes del verano, junto con la noticia de que viajaría con la flota comercial de otoño. Los meses de espera habían sido a la vez un tormento y una alegría. Un tormento porque cada día se alargaba interminablemente hasta su llegada. Una alegría porque él podía prepararse para la vida que construirían juntos. El salón se había transformado bajo su dirección. Nuevos tapices colgaban de las paredes y sus ricos colores daban calidez a la piedra. La habitación de invitados se había equipado con los mejores muebles que Silver podía comprar. Un armazón de cama tallado con intrincados nudos, pieles tan suaves como para una reina. Un escritorio donde ella pudiera continuar las cartas que los habían unido. Incluso había encargado a un artesano local que creara una pequeña biblioteca, sabiendo por sus cartas que los libros eran uno de sus mayores tesoros. Sus sirvientes habían observado estos preparativos con una mezcla de diversión y respeto. Gunnar, su viejo hermano de armas, que había estado a su lado en una docena de batallas, bromeó diciendo que nunca había visto a un guerrero prepararse para el amor con la misma intensidad con la que se había enfrentado a una guerra de asedio. Pero incluso las bromas de Gunnar estaban llenas de afecto. Todos sabían que su señor había estado solo durante demasiado tiempo y acogían con agrado la perspectiva de una dama que pudiera traer risas y niños al gran salón. Los demás miembros de su casa se habían volcado en los preparativos con igual entusiasmo. Astrid, la cocinera que había servido a su familia durante 30 años, había pasado semanas planificando el banquete de bienvenida, consultando con los comerciantes sobre las especias y delicias orientales que podrían recordar a la novia su hogar. Las jóvenes sirvientas habían recogido flores y vegetación,
para decorar el salón, mientras que los hombres se habían asegurado de que todas las superficies brillaran con el pulimento y todas las armas colgaran en perfecto orden. Cuando el verano dio paso al otoño y los barcos mercantes fueron avistados en el fiordo, Fall sintió algo que creía perdido para siempre. Un nerviosismo genuino mezclado a la muerte sin pestañear, que había liderado cargas contra adversidades abrumadoras, que había negociado tratados de paz con rivales JS. Sin embargo, la perspectiva de conocer a la mujer cuyas cartas se habían convertido en el centro brillante de sus días le dejaba tan inseguro como un muchacho novato que se acerca a su primera batalla. La mañana de su llegada amaneció clara y fría, con la escarcha pintando los prados de plata y el fiordo tan liso como el acero pulido. Rolled se había levantado antes del amanecer, incapaz de dormir, y había caminado por la orilla mientras su familia hacía los últimos preparativos. Llevaba su última carta en la bolsa de cuero que colgaba de su cinturón. El pergamino estaba desgastado por haberlo leído innumerables veces. Sus palabras prometían su llegada con la flota de otoño y un corazón lleno de esperanza. Cuando aparecieron los barcos, sus velas rayadas brillaban contra el cielo matutino. Su pecho se había oprimido con una emoción que no podía nombrar. En algún lugar a bordo de esos barcos estaba la mujer que había llegado a conocer sus pensamientos mejor que nadie, que había visto más allá de su reputación al hombre que luchaba por escribir palabras amables a la luz de las velas. La fiesta de esa noche sería magnífica, lo sabía. Las mesas crujirían bajo el peso de la carne asada y el pan fresco. El hidromiel correría como el agua, y su regañona cantaría canciones para honrar su unión. Sería una celebración digna de la boda de un joto, una noche que se recordaría y se comentaría durante años. Lo que Fall no podía haber previsto, lo que ninguna preparación podría haber evitado, era que entre sus invitados se sentaba alguien cuya lealtad se había convertido en malicia, cuyo conocimiento de viejos secretos era más profundo de lo que la amistad debería permitir. El cantautor que se levantaría para cantar esa noche traía consigo algo más que historias de gloria. Traía consigo el poder de desentrañar todo lo que las dulces letras habían construido entre dos corazones que habían aprendido a confiar a través de una distancia imposible. El hacha de guerra que colgaba sobre la chimenea reflejaba la luz del fuego mientras los sirvientes hacían los últimos preparativos para el banquete. Sería testigo de lo que sucedería esa noche, como había sido testigo de tantas otras cosas, un guardián silencioso de secretos que algunos creían que nunca debían ser enterrados, por mucho dolor que pudiera causar su revelación. El barco mercante dobló la última curva del fiordo, justo cuando el sol de la tarde se abría paso entre las nubes que se acumulaban, proyectando una luz dorada sobre su casco desgastado y su vela rayada. Desde su posición en el muelle de madera, Harold sintió que su corazón latía con fuerza contra sus costillas, una sensación que no había experimentado desde su primera batalla. Pasaron décadas. En algún lugar a bordo de ese barco estaba la mujer cuyas cartas habían transformado su comprensión de lo que la vida podía depararle. El capitán del barco, un comerciante canoso llamado Olaf, a quien Hall conocía desde hacía años, saludó mientras su tripulación amarraba el barco al muelle. Pero la atención de Fall se centró en el pequeño grupo de pasajeros que se reunía cerca de la pasarela. La vio inmediatamente, aunque no se parecía en nada a la imagen que su imaginación había construido durante esos largos meses de correspondencia. Bringer era más pequeña de lo que él esperaba, con el pelo oscuro trenzado al estilo oriental y ropa que denotaba tanto practicidad como una modesta prosperidad. Su capa de viaje estaba bien confeccionada, pero desgastada por el trayecto, y se movía con la dignidad cautelosa de alguien acostumbrado a ser la única mujer en compañía desconocida. Cuando sus miradas se cruzaron, la estrecha franja de agua aún separaba el barco de la orilla. Holt vio algo que le oprimía el pecho, incertidumbre mezclada con esperanza decidida. En el momento en que ella pisó el muelle, el mundo pareció cambiar a su alrededor. De cerca, pudo ver la inteligencia que había habitado en sus cartas, reflejada en sus ojos oscuros, que lo absorbían todo. Su estatura, sus cicatrices, la forma en que su familia se había reunido para presenciar este encuentro. Era hermosa, pero de una forma que hablaba más de su carácter que de su mera gracia física. La vida la había marcado,
como marca a todos los que sobreviven para ver los 30 veranos, pero no había disminuido el espíritu que había atravesado continentes a través de palabras cuidadosamente elaboradas. Lady Bringer, dijo, inclinando la cabeza en una reverencia formal que le parecía necesaria y absurda, dada la intimidad de su correspondencia. Bienvenida a Elborg. Su sonrisa de respuesta fue sincera, aunque él pudo ver nerviosismo en la forma en que sus manos agarraban la bolsa de cuero que contenía sus pocas posesiones. Lord Frollo, sus cartas describían fielmente este lugar. Es más hermoso de lo que imaginaba. La formalidad resultaba extraña después de meses compartiendo sus pensamientos más íntimos en pergamino, pero Roll comprendió que necesitaban tiempo para reconciliar a las personas en las que se habían convertido en las cartas con la realidad de carne y hueso que tenían ante ellos. Le ofreció el brazo y tras un momento de vacilación, incluso a través de la gruesa lana de su manga, podía sentir cómo temblaba ligeramente, ya fuera por el frío, el cansancio o el nerviosismo. No sabía decirlo. El camino hasta el salón transcurrió entre una conversación cautelosa. Ella le preguntó por el asentamiento, el fiordo, las montañas que se alzaban como gigantes dormidos más allá del agua. Él se encontró hablando con más libertad de lo que esperaba, señalando puntos de referencia y compartiendo historias de cómo este lugar se había convertido en su hogar. Sus respuestas mostraban la agudeza que había llegado a apreciar en sus cartas, pero bajo el intercambio cortés, ambos luchaban claramente con la extrañeza de conocerse finalmente en persona. Su familia se había preparado para su llegada con auténtica cordialidad. Astrid, la cocinera, la recibió con maternal amabilidad y enseguida empezó a preocuparse por el estado de su ropa, manchada por el viaje. Las sirvientas se ofrecieron a prepararle un baño y a tenderle ropa limpia. Gunnar y los demás hombres mantuvieron una distancia respetuosa, pero observaban con evidente aprobación cómo ella daba las gracias a cada uno por su nombre. Ella había prestado atención a los detalles que él había compartido en sus cartas sobre las personas que hacían de Elborg un hogar y no solo una fortaleza. La habitación preparada para ella le arrancó un suave grito de sorpresa y placer. El marco tallado de la cama, el escritorio colocado para recibir la luz de la mañana, la pequeña colección de libros que él había adquirido de los comerciantes ambulantes, todo reflejaba meses de cuidadosa reflexión sobre lo que la haría sentir cómoda. Por primera vez desde que bajó del barco, su sonrisa llegó completamente a sus ojos. «¿Te acordaste?», dijo ella, pasando los dedos por la suave madera del escritorio. «En una de tus cartas mencioné lo mucho que echaba de menos tener un lugar donde escribir. Recuerdo todo lo que has escrito», respondió Roll, y enseguida le preocupó haber sonado demasiado intenso, demasiado ansioso, pero la expresión de Bringer se suavizó y por un momento, la extraña incomodidad entre ellos se disipó. La tarde transcurrió con más tranquilidad mientras ella descansaba y se refrescaba, mientras el salón bullía con los preparativos para el banquete de la noche. Pollard se encontró revisando y volviendo a revisar los preparativos que ya estaban perfectos, con su nerviosismo y su energía buscando una salida en la inactividad. Gunnar finalmente lo acorraló cerca de los establos, donde estaba inspeccionando un arnés que no necesitaba inspección. «Es encantadora», dijo su viejo amigo sin preámbulos, «y está claro que tiene sentido común». La vi hablando con Astrid sobre la gestión de la casa, haciendo preguntas inteligentes. «Le irá bien aquí, suponiendo que decida quedarse», respondió Hall, expresando el temor que le había estado carcomiendo toda la tarde. ¿Por qué no iba a quedarse? Los preparativos se habían hecho con honor. Había viajado por medio mundo para estar aquí, y tú la habías preparado como si estuvieras planeando una campaña. Gunnar hizo una pausa y estudió el rostro de su amigo. «A menos que haya algo que no le hayas contado». La pregunta dio más en el clavo de lo que Gunnar podía imaginar. Efectivamente, había cosas que Harold no había compartido en sus cartas, no por engaño deliberado, sino porque algunas verdades parecían demasiado oscuras para la tierna intimidad que habían construido a través de las palabras. Su pasado guardaba sombras que incluso sus amigos más cercanos rara vez mencionaban, decisiones tomadas en el fragor de la guerra que había pasado años tratando de olvidar. «Nada que importe ahora», dijo finalmente. Pero las palabras sonaban huecas, incluso para sus propios oídos. La noche llegó con el aroma de la carne asada y el sonido de las voces que se alzaban con expectación.
El gran salón se había transformado para la ocasión. Las antorchas ardían en sus candelabros, proyectando sombras danzantes sobre las paredes tapizadas, mientras que las largas mesas crujían bajo el peso del mejor festín que Astrid había preparado jamás. El vino fluía libremente y el aire zumbaba con la animada conversación de los invitados que se habían reunido desde los asentamientos de todo el fiordo para presenciar la celebración de la boda de su señor. Bringer entró en el salón con un vestido de lana azul oscuro que Roll había comprado a los comerciantes meses antes. Ella estaba claramente insegura sobre si le quedaba bien, pero las costureras habían hecho milagros las pocas digna y hermosa. Aunque Harold podía ver en sus ojos que estaba abrumada por la multitud de desconocidos que levantaban sus copas en su honor. Se puso de pie para darle la bienvenida formalmente ante los invitados reunidos, y el salón se quedó en silencio, expectante. Este era el momento que marcaría el comienzo de su nueva vida juntos, la primera vez que aparecerían ante el mundo como se esperaba, marido y mujer. Sus palabras preparadas, cuidadosamente ensayadas, hablaban de honor y bienvenida, de la esperanza de que su presencia trajera bendiciones a su casa y a su salón. Su respuesta fue cortés y apropiada, agradeciendo a su familia por su amabilidad y expresando gratitud por la bienvenida que había recibido. Pero mientras ella hablaba, Hall vio una figura al otro extremo del salón, Bjorn el regañón, a quien había encargado que proporcionara entretenimiento para la velada. La expresión del hombre era extraña, calculadora, de una forma que le heló la sangre. Bjorn era conocido en todas las tierras del norte por su habilidad con el arpa y la voz, capaz de conmover a los oyentes hasta las lágrimas o la risa con igual facilidad. También era conocido por su orgullo y su buena memoria, rasgos que le servían bien en su profesión, pero que a veces lo convertían en un amigo peligroso. Esa noche, algo en su comportamiento sugería que tenía algo más que historias heroicas que compartir con los invitados reunidos. A medida que avanzaba el banquete y la bebida aflojaba las lenguas, el heraldo se dio cuenta de que su atención se dividía entre la mujer a su lado y el regañador al otro lado del salón. A Bringer le iba bien, manteniendo una conversación educada con sus invitados y mostrando un interés genuino por sus vidas y preocupaciones. Tenía el don de hacer que la gente se sintiera escuchada, una cualidad que le sería muy útil como señora de Elborg. Pero Bjorn permaneció en silencio, observando y esperando, con la paciencia de un hombre que sabía que las canciones más poderosas eran las que se interpretaban en el momento preciso. Cuando la regañona finalmente se levantó y pidió silencio, el salón se quedó en silencio con expectación. En este tipo de reuniones se esperaba entretenimiento, y la reputación de Bjorn prometía algo memorable. Lo que nadie anticipó fue que la historia que él eligió contar destrozaría la cuidadosa paz que Roll había construido en torno a su pasado, sacando a la luz viejos pecados ante la mujer, cuya confianza se había vuelto más preciada para él que la vida misma. El silencio que siguió, el levantarse de Bjorn, se prolongó como el momento entre el relámpago y el trueno. Roald sintió el peso de todas las miradas de la sala, sintió el silencio expectante que precedió a la actuación del Skoll y deseó desesperadamente haber elegido a otro hombre para proporcionar el entretenimiento de la velada. Pero ya era demasiado tarde. Bjorn mantuvo la atención de la multitud reunida como un maestro arquero, tensando su arco. «Señores y señoras», comenzó Bjorn, con una voz que tenía la cadencia practicada necesaria para llenar incluso la sala más grande. «Esta noche celebramos no solo una unión, sino la unión de dos almas que se han encontrado a través de una gran distancia. Un amor así merece una historia digna de su profundidad». El alivio inundó a todos cuando las primeras palabras sugirieron una celebración tradicional del romance y el heroísmo. Quizás su instinto se había equivocado. Quizás Bjorn no pretendía más que el entretenimiento convencional que se esperaba en este tipo de reuniones. Pero, ¿qué hace que un hombre sea digno de tal devoción? La reprimenda continuó y el alivio de Kroll comenzó a convertirse en aprensión. ¿Qué pruebas forjan el carácter que atrae a un corazón noble a través de los continentes? Bring se inclinó ligeramente hacia adelante, cautivada por la promesa de saber más sobre el hombre cuyas cartas se habían ganado su afecto. Alrededor del salón, los invitados se acomodaron con la cómoda expectativa de hazañas heroicas y victorias gloriosas. Este era el momento en que un narrador experto entretejía la verdad y la leyenda,
creando una historia que honraba tanto al anfitrión como a los invitados, al tiempo que entretenía a la compañía reunida. «Dejadme contaros», dijo Bjorn, mientras sus dedos buscaban las cuerdas de su arpa, «del invierno en que nuestro Señor se ganó su nombre no por la fuerza de sus brazos, sino por la fuerza de su voluntad». La historia que siguió fue contada con maestría, con demasiada maestría, se dio cuenta Hall, con creciente temor. Bjorn habló de un duro invierno 5 años atrás, cuando los invasores de las costas orientales arrasaron los asentamientos costeros como lobos sobre ovejas. El narrador pintó vívidas imágenes de granjas en llamas y pueblos aterrorizados, de mensajes desesperados llevados a través de la nieve y el hielo para llegar a Elborg y su poderoso señor. Hasta aquí, la historia seguía patrones familiares. La respuesta de Kroll a tales amenazas era bien conocida y, en general, admirada. Una acción rápida y decisiva que puso fin a las incursiones antes de que pudieran extenderse. De hecho, había cabalgado durante ese invierno con un grupo de guerreros cuidadosamente seleccionados, siguiendo el rastro de los invasores hasta su fortaleza temporal en una isla azotada por el viento. Pero a medida que la voz de Bjorn recorre la conocida historia, Hrollad comienza a reconocer sutiles cambios en el tono y el énfasis. El narrador se detuvo en detalles que la mayoría de los narradores pasarían por alto rápidamente. El miedo en los ojos de los asaltantes cuando se dieron cuenta de que estaban atrapados. La forma en que la tormenta invernal había cortado cualquier esperanza de escapar. La naturaleza metódica del asalto de Hall a su posición. Y cuando el líder de estos lobos marinos se arrodilló ante nuestro Señor, continuó Bjorn, con su arpa proporcionando un contrapunto siniestro a las palabras de Bjorn, suplicó clemencia. Habló de una hija que esperaba su regreso, de una esposa que ya había perdido a 2 hijos en el mar. Ofreció un rescate, sumisión, cualquier cosa que pudiera comprar la vida. La sala se había quedado extrañamente en silencio. Este nivel de detalle era inusual en las historias heroicas, que normalmente se centraban en la gloria y el triunfo, más que en el coste humano de la victoria. La atención de Brynja estaba completamente fija en el regaño, y Harold podía ver cómo se formaban preguntas en sus ojos oscuros. «¿Qué hace un verdadero señor en momentos así?», preguntó Bjorn retóricamente, con la mirada perdida en el aire lleno de humo. «¿Cómo equilibra la justicia con la misericordia? ¿Cómo sopesa las vidas perdidas frente a las vidas que podrían salvarse?» A Roll se le había secado la boca. Sabía hacia dónde se dirigía la historia. Sabía la decisión que Bjorn estaba a punto de revelar a los invitados reunidos. Había sido una decisión tomada en el calor de la ira y la furia justificada, una elección que había perseguido sus sueños durante años. Nuestro Señor miró a este saqueador que había quemado hogares y asesinado a inocentes. Continuó el sermón sin piedad. Pensó en los niños que nunca verían regresar a sus padres, en las esposas que habían perecido defendiendo sus hogares, y tomó la decisión que la justicia exigía. El eufemismo estaba hábilmente elaborado, pero todos los presentes en la sala entendieron su significado. La justicia en este contexto significaba la muerte, no solo para el líder, sino para todos sus hombres. Significaba la ejecución sistemática de prisioneros que se habían rendido, que habían suplicado por sus vidas, que habían ofrecido todo lo que poseían a cambio de misericordia. Brenngr se había quedado muy quieta a su lado. Sus manos, que habían estado descansando ligeramente sobre la mesa, ahora agarraban el borde de la madera con intensidad, con los nudillos blancos. No era una doncella protegida. Sus cartas habían revelado a una mujer que comprendía las duras realidades de su mundo, pero comprender la necesidad de la violencia y presenciar su fría celebración eran cosas muy diferentes. Y así se hizo justicia en Winter, concluyó Bjorn con un floreo de su arpa. Los asaltantes pagaron el precio de sus crímenes y la paz volvió a nuestras costas. Tal es la fuerza de voluntad que protege a todos los que se refugian bajo el techo de Elborg. Los aplausos que siguieron fueron inciertos, dispersos. Los invitados comprendieron que habían presenciado algo inusual, una historia que se movía entre la celebración y la condena. La habilidad de Bjorn había presentado los hechos en términos que no eran del todo acusatorios, pero tampoco eran el glorioso respaldo que normalmente se esperaba en este tipo de reuniones. Rose se obligó a reconocer la actuación con un gesto de asentimiento, aunque tenía la garganta demasiado apretada para hablar. A su lado, Brina se sentó en silencio, procesando lo que había oído.
El resto de las festividades de la noche continuaron a su alrededor. La conversación se reanudó gradualmente. Se sirvió más vino, se ofrecieron otros entretenimientos, pero la alegría despreocupada se había escapado de la celebración como el aire de una vejiga pinchada. Cuando Bringer finalmente habló, su voz estaba cuidadosamente controlada. Menuda historia. ¿Es cierta? Sí, respondió Rawls simplemente. No tenía sentido negarlo o evadirlo. Si su relación iba a sobrevivir a esta revelación, tendría que basarse en la verdad, por dolorosa que fuera. Toda ella, toda ella. Ella asintió lentamente, sin apartar la mirada de delante, en lugar de mirarlo a él. Ya veo. Esas dos palabras tenían el peso de un juicio, aunque Harold no sabía si ese juicio era una condena o simplemente una mujer que intentaba reconciliar al amable corresponsal del que se había enamorado con la dura realidad del hombre sentado a su lado. El resto del banquete transcurrió en una confusión. Presenciado el intercambio entre el señor y la señora, hablaban en voz baja entre ellos, claramente inseguros sobre lo que habían observado. Algunos parecían aprobar la audaz narración de Bjorn, considerándola un sincero homenaje a la fuerza de su señor. Otros parecían incómodos con la decisión del cráneo de enfatizar los aspectos más oscuros de una historia que podría haberse contado como un simple heroísmo. Cuando la velada finalmente terminó y los invitados comenzaron a marcharse, Rawls se encontró caminando en silencio junto a Bringer hacia la habitación de invitados. La mujer cuyas cartas habían llenado sus días de calidez ahora le parecía una extraña, y no tenía ni idea de cómo salvar el repentino abismo que se había abierto entre ellos. En su puerta, ella se detuvo sin mirarlo. Gracias por la velada. Ha sido esclarecedora. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos como una espada, afilada con significados que él temía examinar demasiado de cerca. El amanecer llegó gris y frío a Elborg, a juego con el estado de ánimo que se había instalado en el salón como la niebla matinal. Hall había pasado la noche paseándose por su habitación, sin poder conciliar el sueño por el recuerdo de las últimas palabras de Brinny, iluminador, y la forma cuidadosa en que ella había evitado mirarle a los ojos al pronunciarlas. Había enfrentado a ejércitos enemigos con más compostura de la que podía reunir ante la perspectiva de enfrentarse a la mujer cuya opinión había llegado a importarle más que su propia vida. Desde su ventana podía ver el fiordo extendiéndose hacia el horizonte, con sus aguas agitadas bajo la influencia de un viento otoñal que traía consigo la promesa del invierno. Los barcos mercantes aún salpicaban el puerto, con sus tripulaciones preparándose para los últimos viajes antes de que los mares se volvieran demasiado peligrosos para todos, excepto para los más desesperados o los más temerarios. Uno de esos barcos podría llevar a Bringer de vuelta a su tierra natal si ella decidía marcharse. Un pensamiento que le oprimía el pecho con algo parecido al pánico. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. «Adelante», dijo, esperando que fuera Gunnar o uno de sus sirvientes con los asuntos de la mañana. En cambio, Astrid entró en la habitación, con su rostro curtido mostrando una expresión de preocupación maternal que él conocía desde su infancia. «Está despierta», anunció la cocinera sin preámbulos. «Lleva despierta horas, por lo que parecía. La oí moverse antes del amanecer». «¿Lo está haciendo?» Rowlett comenzó a hablar, pero se detuvo, sin saber qué pregunta quería hacerle realmente. «¿Haciendo las maletas?» «No». «¿Escribiendo?» «Sí. Según me han dicho las chicas, lleva desde antes del amanecer en ese escritorio que le hiciste». Astrid se dispuso a ordenar su habitación, que ya estaba impecable, con los movimientos automáticos de quien lleva mucho tiempo acostumbrada a hacerlo. Sea lo que está escribiendo en ese pergamino, le ha costado 3 intentos. Encontré 2 páginas arrugadas en la chimenea cuando fui a ver cómo estaba. La imagen de Bringer luchando con las palabras, algo que nunca había hecho en las cartas que le habían escrito, le provocó otra punzada de preocupación en el pecho. En toda su correspondencia, su escritura había fluido con elegante precisión, cada carta redactada con evidente cuidado, pero llegando completa y pulida. La idea de que ella empezara y parara, buscando palabras que no le salían, sugería una lucha interna que coincidía con la suya. ¿Ha preguntado por los preparativos para la partida? No ha hablado en absoluto de marcharse. No ha hablado mucho de nada. A decir verdad, ha dado las gracias a las chicas por sus servicios, ha elogiado la comida de ayer y ha preguntado por el tiempo.
Astrid le lanzó la mirada que había sofocado su mal comportamiento infantil con más eficacia que cualquier castigo. Está pensando, no huyendo. Hay una diferencia. La distinción le ofrecía un pequeño consuelo. Según su experiencia, pensar podía ser más peligroso que huir. La emoción podía alejar a alguien precipitadamente, pero la consideración racional podía levantar muros que ningún arrepentimiento podría derribar. Una hora más tarde, se encontró de pie frente a su habitación, con la mano levantada para llamar, pero paralizado por la incertidumbre. ¿Qué le decía un hombre a la mujer cuya confianza podría haber destruido por culpa de la malicia de un viejo enemigo? ¿Cómo explicaba las decisiones tomadas en un arrebato de ira y furia, justificada a alguien cuyas cartas habían revelado un alma que valoraba la misericordia tanto como la justicia? Antes de que pudiera decidir si llamar o retirarse, la puerta se abrió y Brina apareció en el umbral, completamente vestida y serena, aunque él podía ver signos de insomnio en las sombras bajo sus ojos oscuros. Sostenía un trozo de pergamino doblado en las manos, el último intento de escribir la carta que la había ocupado toda la mañana. Estaba a punto de ir a buscarte, dijo simplemente. Tenemos que hablar. Caminaron hasta el pequeño rincón con vistas al fiordo, donde ella había admirado el paisaje la tarde anterior. A la luz del día, la belleza del entorno parecía casi burlarse de todo ese esplendor pacífico, en marcado contraste con la tensión que se extendía entre ellos como un arco. He estado intentando escribir a mi prima. Brin comenzó sin preámbulos, sentándose en el banco de madera que daba al agua. Es la única familia que me queda, la única que sabía de mi viaje aquí. Pensé que debía contarle mi llegada, lo que he encontrado. Harold permaneció de pie, con las manos entrelazadas a la espalda, imitando inconscientemente la postura militar que había marcado gran parte de su vida. ¿Y qué has encontrado? Eso es lo que me ha costado tanto expresar con palabras. Desplegó el pergamino y se quedó mirando lo que había conseguido escribir. ¿Cómo le explicas a alguien que el hombre cuyas cartas te enseñaron la gentileza y el honor también es capaz de... Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. De lo que Bjorn describió anoche, se podría explicar que la guerra requiere decisiones que la paz no puede comprender, sugirió Rowland, aunque las palabras le sonaron huecas incluso mientras las pronunciaba. Podría, pero eso sería poner excusas por ti, y no creo que eso sea lo que ninguno de los dos necesitamos ahora mismo. Ella lo miró y él vio algo en su expresión que lo sorprendió. No era condena, sino una especie de honestidad decidida que le recordó poderosamente a sus cartas. Cuéntame sobre ese invierno, no la versión, dijo Bjorn, no la justificación ni la política. Cuéntame lo que pasó con tus propias palabras. La petición era justa, aunque se sentía como si le pidieran que abriera una vieja herida que nunca había sanado del todo. Raoul se sentó en el extremo opuesto del banco, dejando un espacio entre ellos que se sentía respetuoso y simbólico de la distancia que se había abierto en su relación. Las incursiones llevaban semanas produciéndose, comenzó, controlando cuidadosamente su voz. No eran los habituales ataques relámpago que veíamos de vez en cuando, sino ataques sistemáticos que denotaban planificación y conocimiento de la zona. Sabían qué granjas estarían poco defendidas, qué hogares tenían los bienes más valiosos, qué raíces les permitirían escapar antes de que cualquier respuesta organizada pudiera alcanzarlos. Bringer escuchó en silencio mientras él describía la escalada de violencia, los mensajes desesperados de los asentamientos periféricos, la presión de su propio pueblo para que actuara con decisión. Se encontró hablando con más libertad de lo que esperaba, tal vez porque sus cartas le habían acostumbrado a compartir con ella verdades difíciles. Cuando finalmente los acorralamos en esa isla, no tenían a dónde huir. La tormenta que los atrapó también nos atrapó a nosotros. No podíamos irnos, aunque hubiéramos querido. Miró fijamente el fiordo, sin ver la tranquila escena matutina, sino el canal helado de aquel terrible invierno. Su líder hizo exactamente lo que Bjorn describió. Suplicó clemencia, ofreció un rescate, habló de su familia que esperaba su regreso, y tú te negaste. Los ejecuté a todos los hombres que habían levantado la espada contra inocentes, a todos los asaltantes que habían quemado hogares y arrebatado vidas. Las palabras salieron sin emoción, de hecho, desprovistas de justificación o arrepentimiento. Me dije a mí mismo que era justicia.
Me dije a mí mismo que era necesario para evitar futuros asaltos. Me dije muchas cosas, pero nunca has dejado de pensar en ello. No. Los días que siguieron se convirtieron en una rutina incómoda que no se parecía en nada a la cómoda vida doméstica que había imaginado durante esos largos meses de correspondencia. Brina se quedó en Elborg, una decisión que le produjo tanto alivio como ansiedad, pero sus interacciones habían adquirido la cuidadosa cortesía de dos extraños que compartían una posada, en lugar de la calidez de dos futuros esposos que aprendían a construir una vida juntos. Ella pasaba las mañanas explorando el asentamiento y sus alrededores, a menudo acompañada por una de las sirvientas, pero buscando claramente la soledad para sus pensamientos. Crowley la observaba desde la distancia mientras caminaba por las orillas del fiordo o subía por los senderos que conducían a los altos prados que dominaban el salón. Sus movimientos tenían un carácter inquieto que delataba una lucha interna, una mente que trabajaba en problemas que no tenían soluciones fáciles. Por las tardes, a menudo se sentaba en la alcoba con el escritorio que él había encargado, trabajando en cartas que parecían no terminar nunca. La pila de intentos descartados había crecido tanto que Astrid había empezado a recogerlos para alimentar el fuego de la cocina, aunque no antes de que Hall vislumbrara una letra familiar. Luchando con conversaciones, cuando se producían, se centraban en asuntos prácticos con una cortesía dolorosa. Ella hacía preguntas inteligentes sobre la gestión del asentamiento, los ritmos estacionales de la vida en los fiordos del norte, las relaciones entre Elborg y sus vecinos. Él respondía exhaustivamente, agradecido por los temas neutrales, pero consciente de que ambos evitaban los temas más profundos que yacían entre ellos como una espada sin desenvainar. En la tercera mañana después del banquete, Gunnar finalmente lo acorraló en la armería, donde había estado realizando un mantenimiento innecesario en armas que ya brillaban con un cuidado perfecto. «Esto no puede seguir así», dijo su viejo amigo sin preámbulos, sentándose en un banco cercano con la autoridad de alguien que se había ganado el derecho a hablar con franqueza. «Estás merodeando por este salón como un oso enjaulado, y ella recorre esos caminos como una mujer que intenta encontrar la salida de un laberinto. Ninguno de los dos está comiendo adecuadamente. Ninguno de los dos está durmiendo bien, y toda la casa está empezando a andar con pies de plomo». Crowley levantó la vista de la espada que había estado puliendo por tercera vez esa mañana. «Ella no ha pedido marcharse. No, pero tampoco ha deshecho su baúl de viaje. Astrid me dice que todo sigue doblado y listo, como si estuviera preparada para tomar una decisión en cualquier momento». Gunnar se inclinó hacia adelante, con sus manos llenas de cicatrices entrelazadas entre las rodillas. «¿Qué le contaste exactamente sobre lo que pasó en la isla? ¿La verdad? ¿Todo? ¿Incluyendo por qué tomaste esa decisión?» La pregunta pilló a Raoul desprevenido. En los años transcurridos desde aquel invierno, se había convencido a sí mismo de que su decisión había nacido puramente de la justicia y la necesidad, una respuesta dura pero necesaria a una criminalidad brutal. Pero la mirada cómplice de Gunnar sugería que su antiguo hermano de escudo recordaba detalles que Raoul había intentado olvidar. «Le conté lo de las ejecuciones, lo de negar clemencia a los hombres que se habían rendido. ¿Pero le contaste lo de Sigrid?» El nombre golpeó a Raoul como un golpe físico. Sigrid, la joven de un asentamiento costero que había sido una de las víctimas de los asaltantes, encontrada muerta en las ruinas de la granja de su familia, con heridas que delataban un sufrimiento prolongado antes de que finalmente llegara la muerte misericordiosa. El descubrimiento de su cuerpo fue lo que transformó la metódica búsqueda de justicia de Hall en algo mucho más oscuro y personal. «Eso no tiene nada que ver con...» «Tiene mucho que ver», interrumpió Gunnar con firmeza. «No ejecutaste a esos hombres porque lo exigiera la doctrina militar. Los ejecutaste porque encontraste el cuerpo de esa chica y perdiste la cabeza por la rabia. Hay una diferencia entre la justicia fría y la venganza ardiente, y ella merece saber por cuál de las dos te está juzgando». La verdad de esas palabras fue como sal en una vieja herida. Proled había pensado en Sigrid cuando ordenó las ejecuciones, pensando en su tímida sonrisa, en su trato amable con los animales heridos, en cómo había esperado con ilusión su próxima boda con un joven granjero del valle vecino. Los asaltantes no solo la habían matado, la habían destruido tan completamente que ni siquiera su padre había podido identificar sus restos con certeza.
Decirle eso lo empeora, no lo mejora, dijo Rawls finalmente. La venganza personal es más difícil de justificar que la necesidad militar. Quizás. O quizás ella necesita entender que no eres un asesino a sangre fría que ejecuta prisioneros por política. Quizá necesites saber que eres un hombre que quería a esa chica como a una hija y que se derrumbó cuando descubrió lo que le habían hecho. Esa tarde, Hall encontró a Bringer en el pequeño jardín detrás del salón, cuidando las hierbas tardías que Astrid utilizaba para cocinar y curar. Se había arremangado a pesar del frío otoñal y tenía las manos manchadas de tierra mientras trabajaba para cosechar las últimas plantas útiles antes de la primera helada mortal. La escena doméstica le removió algo en el pecho, una visión de lo que podría haber sido su vida juntos si las circunstancias hubieran sido diferentes. Ella levantó la vista al verlo acercarse, y el cansancio se reflejó en su rostro antes de volver a mostrar una cortesía cautelosa. La salvia todavía está buena, dijo, sosteniendo un manojo de hojas plateadas. Astrid dice que ayudará a conservar la carne durante los meses de invierno. Hay algo más que debo contarte sobre ese invierno, dijo sin preámbulos, algo que omití. Sus manos se detuvieron en su trabajo y él vio que sus hombros se tensaban ligeramente. Continúa. Le habló de Sigrid, luego de la brillante joven que había sido como una sobrina para él, de cómo encontró su cuerpo en las ruinas de la granja, de cómo el dolor y la rabia se habían combinado en algo que había borrado su habitual juicio prudente. Las palabras salieron vacilantes al principio, luego con rapidez, a medida que las emociones que había enterrado durante años salían a la superficie. No ejecuté a esos hombres porque lo exigiera la doctrina militar, concluyó. Los ejecuté porque vi lo que le habían hecho a alguien a quien amaba y quería que sufrieran como ella había sufrido. No fue justicia, fue venganza, pura y simple. Bringer había escuchado en silencio, sin apartar sus ojos oscuros de su rostro. Cuando terminó, dejó las hierbas y se limpió las manos con un trozo de tela áspera. Gracias por contármelo. ¿Cambia eso algo? Lo cambia todo, respondió ella, aunque su tono hacía imposible saber si ese cambio era para mejor o para peor. Un hombre que busca venganza por el asesinato de su hija es muy diferente de un hombre que mata a prisioneros como política. No estoy seguro de con cuál de los dos puedo vivir, pero al menos ahora entiendo lo que estoy tratando de decidir. La honestidad en su voz era a la vez dolorosa y de alguna manera reconfortante. Al menos, por fin estaban hablando de los verdaderos problemas que había entre ellos, en lugar de dar vueltas alrededor con cuidadosa cortesía. La revelación sobre Sigrid pareció romper una presa invisible entre ellos. Durante los días siguientes, sus conversaciones pasaron gradualmente de la cortesía cautelosa a algo más parecido a la sinceridad que había caracterizado sus cartas. No era un consuelo, todavía no, pero era un progreso hacia el entendimiento, y Rawls se encontró con una cautelosa esperanza de que, con el tiempo, pudieran recuperar la conexión que habían construido solo a través de las palabras. Prinny comenzó a acompañarlo en la cena en el gran salón, en lugar de comer sola con dignidad. Sus conversaciones versaban sobre temas más seguros, libros que ella había leído, lugares a los que había viajado con su padre comerciante, las diferencias entre las costumbres orientales y occidentales. Pero bajo estas conversaciones superficiales, Rawls podía sentir su continua lucha con la pregunta fundamental de si podía construir una vida con un hombre cuyo pasado contenía tanta oscuridad. Fue durante una de estas conversaciones vespertinas cuando un visitante inesperado llegó a las puertas de Elborg. Los centinelas avisaron de que se acercaba un pequeño grupo bajo estandartes de paz. 3 jinetes manchados por el viaje y claramente urgentes en sus asuntos. Holt se excusó para recibirles en el patio, pero Bringer se levantó para seguirle, superando la cautelosa distancia que había mantenido desde el banquete. El líder del pequeño grupo era un joven reconocido como Leif, el hijo mayor de Thorvald Ironbeard, que poseía tierras a 2 días de cabalgada hacia el sur. El muchacho, de apenas 20 años, aún parecía muy joven a pesar de sus intentos por mostrar dignidad adulta, y desmontó con evidente alivio al llegar a Journey's End. Lord Harold, dijo Leif, haciendo una reverencia que denotaba un respeto genuino, teñido de una esperanza desesperada. Traigo noticias de mi padre y una petición de ayuda que ruego no rechacéis. La formalidad de sus palabras sugería un grave problema. Holt hizo un gesto al joven para que continuara, observando el agotamiento en su rostro
y el estado de los caballos. Fuera lo que había impulsado a Liv a cabalgar sin descanso durante todo el otoño, el tiempo era realmente urgente. De nuevo los asaltantes, dijo Leif simplemente, diferentes de los que combatisteis hace 5 inviernos, pero siguiendo el mismo patrón. Han atacado 3 asentamientos en nuestras tierras en las últimas 2 semanas, de forma sistemática y brutal, y han desaparecido antes de que pudiera llegarles ninguna respuesta organizada. Hall sintió un escalofrío en el estómago. La temporada de incursiones debería estar terminando al pasar el otoño al invierno, no comenzando. La mayoría de los lobos de mar preferían objetivos más fáciles en climas más cálidos, cuando era menos probable que las tormentas los atraparan lejos de casa. ¿Cuántos barcos? ¿Qué estandartes? Al menos 2 barcos largos, posiblemente 3. No llevaban estandartes que reconociéramos, y la descripción de los supervivientes sugiere que no son de ninguna tierra cercana. Su líder, Leif, hizo una pausa y miró con incertidumbre a Bryony antes de continuar. Su líder deja una tarjeta de visita particular. En cada asentamiento que han atacado, han dejado vivo a un superviviente específicamente para que difunda lo que ha ocurrido. Los supervivientes son buenos, dijo Pringer en voz baja. Significa que alguien puede identificarlos, seguir sus movimientos, comprender sus métodos. La expresión de Leif se volvió más sombría. A estos supervivientes no se les deja con vida por misericordia, mi señora. Se les deja con vida para sembrar el terror. A cada uno se le ha marcado de tal forma que nunca olvidará lo que ha presenciado. Las implicaciones comunes que buscaban enriquecerse rápidamente, sino de hombres mucho más peligrosos que disfrutaban tanto del trabajo en sí como de sus recompensas. Estos grupos eran poco frecuentes, pero cuando aparecían, solían dejar a su paso una devastación que duraba generaciones. ¿Qué te pide tu padre?, preguntó Hall, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Te pide que hagas lo que hiciste antes, localizarlos y acabar con sus incursiones de forma definitiva. Ofrece la mitad de todo lo recuperado de sus barcos como pago, además de una alianza formal entre nuestras casas. Leif se enderezó, tratando de proyectar confianza, a pesar de su evidente juventud, y me pidió que te recordara que Sigrid no fue la única inocente que perdió la vida a causa de la crueldad de los Raiders. La mención del nombre de Sigrid provocó una conmoción visible tanto en Rald como en Bryony. Evidentemente, la historia de los acontecimientos de aquel invierno se había extendido más de lo que Hold había imaginado, convirtiéndose en una especie de relato aleccionador que los líderes utilizaban para motivarse mutuamente a tomar medidas decisivas. Mi padre dice que estos nuevos asaltantes son peores que los que tú combatiste antes, continuó Leif. No solo matan y roban, parecen disfrutar causando todo el sufrimiento posible antes de seguir adelante. Los testimonios de los supervivientes sugieren que pueden estar planeando algo más grande. Utilizan estos pequeños ataques para trazar un mapa de las defensas costeras antes de intentar un asalto a gran escala. Pensó tácticamente, a pesar de su confusión personal. El patrón que describía Leif le resultaba familiar, no por su propia experiencia, sino por las historias contadas por hombres que habían servido en las grandes guerras de generaciones anteriores. Sugería que los asaltantes eran muy experimentados o muy desesperados, y ninguna de las dos cosas auguraba nada bueno para los asentamientos costeros. Tendré que ver los lugares de los ataques por mí mismo, dijo finalmente. Hablar con los supervivientes, examinar los patrones, comprender a qué nos enfrentamos antes de hacer ningún plan. Por supuesto, mi padre esperaba que dijeras eso. El alivio de Leif era evidente. Ha preparado guías y suministros para cualquier expedición que decidas organizar. Solo entonces R.A. se dio cuenta de la posición en la que le colocaba esa petición. Bryony había venido a Elborg en busca de una vida con un hombre que esperaba que hubiera dejado atrás la violencia, solo para descubrir que su pasado contenía capítulos más oscuros de lo que revelaban sus cartas. Ahora, apenas una semana después de esa revelación, las circunstancias conspiraban para arrastrarlo de vuelta al mundo que ella luchaba por aceptar. Se volvió para mirarla, tratando de leer su expresión. Ella permanecía muy quieta, con sus ojos oscuros moviéndose entre él y Leif, mientras procesaba lo que había oído. Cuando habló, su voz estaba cuidadosamente controlada. ¿Cuánto tiempo duraría una expedición así? Imposible de decir.
respondió Rolette con sinceridad. Rastrear a los asaltantes es un trabajo impredecible. Podrían ser días o semanas, dependiendo de lo lejos que hayan llegado y de si siguen en aguas locales. Ella asintió lentamente y él vio que tenía las manos juntas delante de ella, un gesto que había empezado a reconocer como una señal de que estaba lidiando con algún conflicto interno. Y si te niegas, si decides no ir, la pregunta quedó flotando en el aire entre ellos como una prueba. Aunque no estaba claro si ella estaba poniendo a prueba su carácter o su propia capacidad para aceptarlo. Leif observó este intercambio con evidente confusión, sin comprender claramente las corrientes subterráneas que se arremolinaban en torno a su simple solicitud de ayuda militar. Entonces las incursiones continuarán. Proal dijo simplemente, otros asentamientos arderán, otros inocentes morirán. Y otros hombres como Thorvald enviarán mensajes desesperados en busca de una ayuda que quizá nunca llegue. Entiendo, dijo Bringer, y en esas dos palabras se percibía el peso de la decisión que estaba tomando. Los preparativos matutinos para la partida habían adquirido el ritmo familiar que Raoul recordaba de innumerables campañas militares. Se afilaron y empaquetaron las armas, se calcularon y cargaron los suministros, y se informó a los hombres sobre la misión que les esperaba. Gunnar supervisaba los preparativos prácticos, mientras que Harold se centraba en las consideraciones estratégicas, las rutas a seguir, los aliados con los que contactar, las contingencias para las que prepararse, fuera lo que pudieran encontrar. Brina se había levantado antes del amanecer para despedirse de ellos, a pesar de que él le había sugerido que tal formalidad no era necesaria. Ahora estaba de pie en el patio, envuelta en una pesada capa para protegerse del frío otoñal, observando los últimos preparativos, con una expresión que no revelaba nada de sus pensamientos. La conversación que habían mantenido la noche anterior había sido cautelosa y educada, centrada en cuestiones prácticas, como cuánto tiempo esperaba estar fuera y qué arreglos prefería ella para su comodidad durante su ausencia. Lo que no habían discutido, lo que flotaba entre ellos como una pregunta tácita, era si ella seguiría en Elborg cuando él regresara. El baúl de viaje en su habitación seguía hecho y listo, aunque ella no había dado ninguna indicación de que tuviera intención de marcharse. La incertidumbre era quizás peor que un rechazo abierto, lo que le hacía preguntarse durante toda la expedición si estaba luchando para proteger un hogar que podría estar vacío a su regreso. Lord Harold. Una voz llamó desde las puertas, interrumpiendo sus cavilaciones. Uno de los vigías señalaba hacia el fiordo, donde se acercaba una pequeña embarcación a remo. Un único jinete que enarbolaba los estandartes de Thorvald. El bote llegó rápidamente al muelle, y su pasajero resultó ser otro de los hijos de Thorvald, Eric el Mediano, cuya reputación de sensatez lo había convertido en el mensajero de mayor confianza de su padre. Bajó del bote con evidente urgencia, sin apenas detenerse a amarrarlo, y se dirigió a grandes zancadas por el camino hacia el salón. «Lord Rauld», gritó Eric en cuanto vio al grupo reunido. «Gracias a los dioses por no haber partido aún. Traigo noticias que lo cambian todo». El rostro del joven estaba sonrojado por el esfuerzo y la emoción, pero también por algo más, una especie de sombría satisfacción que sugería acontecimientos inesperados. Holt le hizo un gesto para que continuara, observando que Bringer se había acercado para escuchar las noticias que Eric traía. «Hemos encontrado su base», anunció Eric sin preámbulos. «Los asaltantes, sabemos dónde se han estado refugiando entre ataque y, lo que es más importante, sabemos quién es su líder». La noticia provocó una oleada de interés entre los guerreros reunidos, pero Holt sintió un escalofrío de aprensión. Según su experiencia, conocer la identidad del enemigo era a menudo tanto una maldición como una bendición, sobre todo cuando ese conocimiento llegaba de forma inesperada. «Continúa», dijo simplemente. Eric miró a su alrededor a la multitud reunida y luego pareció decidir que la noticia era demasiado importante como para mantenerla en secreto. «Su líder es Eva Skullsplitter y no está aquí para realizar incursiones aleatorias. Está aquí por ti». El nombre sonó como un golpe físico. Se suponía que Ivor Skullsplitter llevaba más de una década muerto, perdido en una incursión fallida contra la costa irlandesa, según los últimos informes. También era el hermano menor de Ragnar Redand, el líder de la banda de saqueadores que Rauld había ejecutado en aquella isla
azotada por las tormentas 5 inviernos atrás. ¿Estás seguro?, preguntó Roled, aunque sospechaba la respuesta incluso mientras hablaba. El patrón de los saqueos, la crueldad sistemática, la forma en que los ataques se habían centrado en los asentamientos situados a poca distancia de Elborg, todo tenía un terrible sentido si el objetivo no era la riqueza, sino la venganza. Uno de los supervivientes lo reconoció de antaño, confirmó Eric. Henrik, el pescador que navegaba con flotas mercantes cuando era más joven. Jura por la tumba de su madre que fue Eva quien lideró el ataque a su aldea. Gunnar fue el primero en expresar lo que todos pensaban. Si Ivar está vivo y lidera estas incursiones, entonces no se trata de proteger los asentamientos costeros. Se trata de saldar una vieja deuda de sangre. Las implicaciones eran asombrosas. Todo había cambiado de repente, transformando lo que parecía un simple problema militar en algo mucho más personal y peligroso. Ivar Skullsplitter no era un saqueador cualquiera. Era uno de los lobos de mar más astutos y despiadados de su generación. Un hombre cuya reputación de crueldad era legendaria, incluso entre la brutal compañía que le rodeaba. Hay más, continuó Eric, preparándose claramente para dar una noticia aún peor. Nuestros exploradores encontraron su campamento base en la isla Raven, a unos 2 días de navegación al norte de aquí. Tiene al menos 30 hombres con él, quizá más, y se han estado preparando para algo más grande que simples incursiones. Han construido fortificaciones adecuadas y almacenado provisiones para un largo asedio. Y se detuvo, mirando directamente a Rald. Han estado haciendo preguntas sobre las defensas de Eldborg, preguntas específicas sobre las rotaciones de guardias, los puntos débiles de las murallas. ¿Cuántos guerreros tienes en el salón? La sangre pareció desaparecer del rostro de Bringer cuando comprendió el significado completo de las palabras de Eric. No se trataba de que Holt se marchara a cazar piratas en aguas lejanas. Se trataba de piratas que planeaban ir a por él, que ya habían comenzado a prepararse, preguntó Kroll, con la mente ya en modo táctico, como le había servido durante décadas de guerra. Es difícil de decir. Nuestros exploradores creen que aún están reuniendo hombres y suministros, probablemente esperando una ventana meteorológica favorable, pero podrían pasar días o semanas antes de que se pongan en marcha. Crowley sintió el peso familiar del mando sobre él, la carga de las decisiones que determinarían no solo su propio destino, sino también las vidas de todos los que acudían a él en busca de protección. Lo irónico era que Bitterbringer había venido aquí buscando refugio de un mundo hostil, solo para encontrarse en el centro de un conflicto que existía únicamente por sus decisiones pasadas. No podemos esperar a que vengan a nosotros. Gunnar, dijo con severidad, Elborg es fuerte, pero no contra un asedio decidido por guerreros experimentados. Nuestra mejor oportunidad es atacar primero, atraparlos antes de que estén completamente preparados. Eso significa dejar el salón indefenso, señaló uno de los otros guerreros. Si esto es una trampa, si hay otras fuerzas que no conocemos, entonces estamos muertos de cualquier manera, respondió Gunnar sin rodeos. Al menos así tenemos la oportunidad de controlar las condiciones de la lucha. Durante todo este intercambio, Brina había permanecido en silencio, pero Harold podía ver los pensamientos que se agitaban detrás de sus ojos oscuros. Cuando finalmente habló, su voz era firme a pesar de la gravedad de lo que había descubierto. Esto tiene que ver conmigo, ¿verdad? Con mi presencia aquí. La pregunta pilló a todos desprevenidos. Holt empezó a negarlo, pero ella continuó antes de que él pudiera hablar. Ivar podría haber atacado en cualquier momento durante los últimos 5 años si su objetivo fuera simplemente vengar la muerte de su hermano. Pero esperó hasta ahora, hasta que llegó tu novia, hasta que tuviste algo nuevo que perder. Su voz se endureció a medida que la lógica se hacía evidente. No solo quiere matarte, primero quiere quitarte todo lo que te importa. La verdad de sus palabras era innegable y terrible. Ivar Skullsplitter no era solo un saqueador en busca de venganza. Era un depredador que entendía que las heridas más profundas no siempre eran físicas. Al esperar hasta que Harold abriera su corazón a la posibilidad del amor y la felicidad, Ivar se había asegurado de que cualquier victoria fuera lo más completa posible. «Sí me voy», dijo Bringer en voz baja. «Si tomo el próximo barco mercante de vuelta a las tierras del este, ¿cambiará eso sus planes?» «No», respondió Roll inmediatamente. «En todo caso, aumentaría sus posibilidades de éxito».
Un hombre que no tiene nada que perder lucha de forma diferente a uno que aún tiene esperanza. Ella asintió lentamente y él vio algo cambiar en su expresión, un endurecimiento de su determinación que le recordó poderosamente sus cartas, la fuerza tranquila que lo había atraído hacia ella a través de una distancia imposible. Entonces me quedaré, dijo ella simplemente, y afrontaremos juntos lo que venga. La declaración flotó en el aire matutino como un grito de guerra, transformando por completo el carácter del conflicto que se avecinaba. Ya no se trataba solo de saldar viejas deudas o proteger asentamientos lejanos. Se trataba de defender la frágil posibilidad del amor contra las fuerzas que buscaban destruirlo antes de que pudiera florecer por completo. Roald miró a la mujer cuyas cartas le habían enseñado a esperar algo más allá de la guerra y la violencia, que ahora estaba dispuesta a permanecer a su lado mientras los enemigos se reunían en las aguas del norte. El artefacto que definía ese momento no era ningún objeto físico, sino la elección en sí misma, su decisión de unir su destino al de él, a pesar de todo lo que había descubierto sobre la oscuridad de su pasado. La transformación de Elborg, de un salón pacífico a una fortaleza, se produjo con la rápida eficiencia de hombres que habían vivido antes la guerra. A las pocas horas de la revelación de Eric, todo el carácter del asentamiento había cambiado. Los niños que habían estado jugando en el patio esa mañana ahora ayudaban a sus madres a preparar provisiones para el asedio, mientras que todos los hombres sanos trabajaban para reforzar las defensas que se habían mantenido más por tradición que por necesidad. Harold se encontraba en lo alto de la torre más alta del salón, supervisando los preparativos con la fría evaluación que le había servido durante décadas de conflicto. Las murallas de madera que rodeaban el asentamiento eran fuertes, pero no inexpugnables, adecuadas contra asaltantes ocasionales, pero potencialmente vulnerables a un asalto sostenido por guerreros experimentados. El puerto ofrecía una excelente visibilidad de los barcos que se acercaban, pero también proporcionaba múltiples puntos de desembarco para atacantes decididos. Lo más preocupante era la simple cuestión del número. La guarnición normal de Elborg consistía en unos 20 combatientes experimentados y otros 30 hombres que podían empuñar las armas en circunstancias desesperadas. Frente a la fuerza de Ever, compuesta por 30 o más asaltantes profesionales, esas probabilidades eran manejables, pero nada cómodas, especialmente si el enemigo contaba con aliados adicionales que los exploradores no habían detectado. «Podríamos pedir ayuda», sugirió Gunnar, uniéndose a él en el borde de la torre. «Thorvald vendría si se lo pidiéramos, y hay otros señores que te deben favores de campañas pasadas». «¿Y cuánto tiempo tardaría eso?». Roald respondió sin apartar la mirada del fiordo. «Un mínimo de 3 días para que les llegaran los mensajes. Otro día o 2 para que organizaran sus fuerzas y viajaran hasta aquí. Ivar no nos dará tanto tiempo. Conoce nuestra situación tan bien como nosotros». La realidad estratégica era cruda. Tendrían que enfrentarse a lo que viniera con las fuerzas que tenían a su disposición, confiando en las ventajas defensivas y en su superior conocimiento de las condiciones locales para compensar su desventaja numérica. No era imposible. Harold había ganado batallas en condiciones aún más adversas, pero requeriría una planificación cuidadosa y una buena dosis de suerte. «¿Qué pasará con las mujeres y los niños?», preguntó Gunnar. «Podríamos evacuarlos a las cuevas altas, mantenerlos a salvo. A algunos de ellos quizá, pero no a todos, ya que necesitaremos todas las manos disponibles para la defensa, y dividir nuestras fuerzas nos debilitaría en general». Roald se volvió hacia su viejo amigo y vio reflejadas sus propias preocupaciones en los rasgos marcados por las cicatrices. Además, ¿a dónde podrían huir sin que Eva los siguiera? Si está decidido a destruir todo lo que valoro, esconderlos solo retrasaría lo inevitable. La conversación fue interrumpida por la llegada de Brynja, que subió las estrechas escaleras de la torre con cuidadosa determinación. Se había cambiado el elegante vestido que llevaba esa mañana por ropa práctica para viajar, de lana y cuero, que le serviría bien en el caos de la batalla. Más significativo aún, llevaba un seix en el cinturón, una espada corta que mostraba signos de un cuidadoso mantenimiento a pesar de sus afirmaciones de intenciones pacíficas. «He estado hablando con Astrid sobre las reservas de comida», dijo sin preámbulos. «Tenemos suficientes provisiones para unas 2 semanas si somos cuidadosos.
más si racionamos severamente. Pero eso suponiendo que el enemigo no encuentre la manera de contaminar nuestras fuentes de agua. Su tono práctico sorprendió a ambos hombres. Fuera cual fuera la lucha interna que había librado desde que se enteró de la amenaza de Ivar, claramente había salido con la determinación de afrontar la realidad en lugar de refugiarse en ilusiones. Prolet se encontró estudiándola con una nueva apreciación. La mujer cuyas cartas habían revelado una inteligencia amable estaba demostrando ser igualmente capaz de un duro pragmatismo cuando las circunstancias lo exigían. ¿Qué hay del puerto?, continuó. ¿Podríamos bloquearlo de alguna manera? Impedir que sus barcos atraquen directamente en nuestro muelle. Es posible, reflexionó Roled, considerando la idea. Podríamos hundir un barco pesquero en el canal principal, obligándoles a desembarcar en otro lugar y acercarse a pie. No los detendría, pero los ralentizaría y nos daría más tiempo para avisar y lanzarles una lluvia de flechas desde las murallas, añadió Gunnar con aprobación. No es mala idea. Los planes sencillos suelen ser los mejores en circunstancias desesperadas. A medida que avanzaba la tarde, los preparativos se intensificaban. Todas las espadas y lanzas del asentamiento se afilaron hasta quedar como navajas. Se contaron y recontaron las flechas, y los arqueros trabajaron frenéticamente para aumentar sus reservas. Las murallas se reforzaron con madera y piedra adicionales, mientras que las puertas principales recibieron refuerzos extra que obligarían a los atacantes a atravesar múltiples barreras. Quizás lo más importante fue que a cada persona del asentamiento, desde los niños más pequeños hasta los abuelos más ancianos, se le asignaron funciones y responsabilidades específicas. Algunos lucharían directamente, otros atenderían a los heridos o mantendrían los suministros, y unos pocos servirían como mensajeros, llevando información entre las diferentes secciones de las defensas. Nadie estaría ocioso cuando llegara el ataque, y nadie ignoraría su papel en el plan general. A través de todos estos preparativos, Roll se encontró observando a Bringer con creciente asombro. Ella se dedicó al trabajo con silenciosa competencia, moviéndose entre los diferentes grupos para ofrecer ayuda a suministros médicos. Trabajó con las mujeres para preparar comida extra que pudiera consumirse rápidamente durante la batalla, e incluso dedicó tiempo a enseñar a algunos de los defensores más jóvenes técnicas básicas para atender heridas. Fue mientras la observaba demostrar las técnicas adecuadas para vendar a un grupo de adolescentes nerviosos cuando Raoul se dio cuenta de lo mucho que había cambiado su perspectiva. Una semana antes, le aterrorizaba que ella huyera al conocer su violento pasado. Ahora, con los enemigos reuniéndose en las aguas del norte, empezaba a comprender que la amable mujer que había escrito aquellas cartas poseía un núcleo de acero que solo se revelaba bajo presión. Esa noche, mientras el asentamiento se sumían en el nervioso silencio que precedía a la batalla, Bringer lo buscó en sus aposentos privados. Lo encontró estudiando mapas a la luz de las velas, tratando de anticipar los distintos enfoques que Ivar podría adoptar y preparando contingencias para cada posibilidad. El hacha de guerra colgaba de la pared sobre su escritorio, y su hoja pulida reflejaba las llamas titilantes como una promesa de violencia por venir. «Quería darte las gracias», dijo ella simplemente, acomodándose en la silla frente a su escritorio. «¿Por qué? Por no intentar alejarme, por confiar en mí para que tomara mi propia decisión sobre quedarme». Señaló los mapas extendidos ante él. «Y por incluirme en los preparativos en lugar de tratarme como una frágil decoración que hay que proteger». Roll dejó la pluma y la miró fijamente a la luz de las velas. Ella parecía cansada, pero decidida, y sus ojos oscuros reflejaban la misma determinación inquebrantable que lo había sostenido a él a lo largo de innumerables campañas difíciles. «Me ha sorprendido», admitió. «La mujer que he visto hoy se parece poco a la protegida hija de un comerciante que esperaba encontrar según tus cartas. Quizás porque escribí esas cartas desde una vida que era en sí misma protegida», respondió ella. «Mi padre me protegió de la mayoría de las duras realidades de nuestro mundo. Solo ahora, enfrentándome a un peligro real junto a personas que me importan, estoy descubriendo de lo que soy capaz». Las palabras tenían implicaciones que ninguno de los dos quiso explorar directamente, pero Raoul sintió que algo cambiaba entre ellos. La cuidadosa distancia que había caracterizado sus interacciones desde el banquete estaba dando paso gradualmente a algo más sustancial.
Quizás aún no era amor, pero sí los cimientos sobre los que eventualmente podría construirse el amor. Hay algo que necesito decirte, continuó ella, con voz cada vez más seria. Algo en lo que he estado pensando desde que Eric nos informó de las verdaderas intenciones de Eva. Raoul esperó, intuyendo que lo que ella estaba a punto de decir sería importante. Ahora entiendo por qué tomaste la decisión que tomaste hace 5 años sobre los prisioneros, sobre negar clemencia a los hombres que se habían rendido. Lo miró directamente a los ojos, con expresión firme a pesar de la gravedad de sus palabras. Si Ivor tiene éxito mañana, si destruye a todos los que me importan en este lugar, creo que yo tampoco mostraría clemencia. La idea de que él haga daño a Astrid, a Gunnar o a cualquiera de los demás me hace desear cosas que hace un mes me habrían horrorizado. La confesión quedó suspendida entre ellos como un puente sobre el abismo que los había separado desde la revelación de Bjorn. Rowlett se inclinó sobre la mesa para tomar su mano, sintiendo los callos que se habían formado durante su día de trabajo de preparación. Espero que nunca tengas que descubrir de lo que eres realmente capaz en tales circunstancias. Pero si mañana sale mal, si ocurre lo peor, recuerda que sobrevivir con sangre en las manos es mejor que no sobrevivir en absoluto. Ella asintió, apretándole los dedos brevemente antes de retirarse. Debería dejarte terminar tu planificación, pero, pase lo que pase mañana, quiero que sepas que te agradezco las cartas, la oportunidad de conocer al hombre que hay bajo todas las cicatrices y la reputación. Ese hombre merece la pena luchar por él. Después de que ella se marchara, Harold se quedó sentado en silencio durante mucho tiempo, mirando los mapas sin verlos realmente. Mañana traería batalla, sangre y muy posiblemente muerte. Pero esa noche, por primera vez desde la llegada de Bringer, sintió algo parecido a la paz. Fuera cual fuera el resultado, lo afrontarían juntos, no como extraños unidos por un acuerdo, sino como dos personas que habían decidido confiar el uno en el otro con sus vidas y sus esperanzas para el futuro. El amanecer llegó rojo sangre al fiordo, tiñendo el agua del color del vino derramado y proyectando largas sombras que parecían prometer violencia. Hall llevaba despierto desde antes del amanecer, realizando las últimas inspecciones de las defensas y comprobando la moral de su gente. La energía nerviosa que precedía a la batalla zumbaba por Elborg como un arco tensado, y todos se movían con la cuidadosa eficiencia de quienes sabían que sus vidas podían depender de una ejecución perfecta. El vigía avistó las velas mientras la niebla matinal aún se aferraba al agua. 3 largos barcos se movían en perfecta formación por el fiordo, con sus velas rayadas brillando contra el cielo gris. Ivar había elegido bien el momento. Llegando con la marea y el viento a su favor, su aproximación visible, pero demasiado cerca para cualquier preparación significativa más allá de lo que ya se había hecho. Son barcos impresionantes, Gunnar, observó desde su posición en lo alto de la torre principal del salón. Bien mantenidos, con buenas tripulaciones por la forma en que manejan el viento. No se trata de una banda desesperada de marginados. Son asaltantes profesionales en la cima de su destreza. Harold asintió con severidad, estudiando los barcos que se acercaban a través de la luz de la mañana. Cada barco llevaba quizás una docena de guerreros, lo que confirmaba la información sobre el número de hombres de Ivar, sin ofrecer ninguna sorpresa agradable sobre la reducción de las fuerzas. En todo caso, el enfoque disciplinado sugería un enemigo que había planeado este asalto con la misma atención al detalle que caracterizaba a las campañas militares exitosas. El barco pesquero, hundido en el canal del puerto, funcionó exactamente como se esperaba, obligando a los asaltantes a alterar su rumbo y buscar lugares de desembarco a lo largo de la costa rocosa, en lugar de dirigirse directamente al muelle de madera. El retraso fue mínimo, tal vez un cuarto de hora, pero proporcionó un tiempo precioso para los preparativos finales y confirmó que las fuerzas de Ivar tendrían que acercarse al salón a campo abierto bajo el fuego de las flechas. Cuando los barcos encallaron en las playas de Guijarros y sus tripulaciones desembarcaron con eficiencia, vio por primera vez en más de una década a Ivar Skullpleater. El hombre había envejecido, su cabello era ahora más gris que castaño, y su rostro mostraba el aspecto curtido de alguien que había pasado años en climas duros. Pero sus movimientos conservaban la fluida elegancia de un asesino nato, y la forma en que sus hombres respondían a sus gestos
Denotaba una autoridad absoluta ganada a través de la competencia y el miedo. Rold, mano de hierro. La voz de Ivar se oía claramente a través del agua, con un tono lo suficientemente alto como para llegar a los defensores de las murallas. Traigo saludos de mi hermano Ragnar, cuyos huesos aún yacen en esa isla helada donde los dejasteis. El desafío formal era de esperar. Los asaltantes de la reputación de Ivar rara vez atacaban sin ofrecer a sus enemigos la oportunidad de comprender por qué estaban a punto de morir. Pero la mención específica de Ragnar confirmó lo que ya sospechaban. No se trataba de riqueza o territorio, sino de sangre y venganza. He venido a cobrar la deuda que tenéis, Ivar continuó, mientras sus hombres se desplegaban a lo largo de la costa en una formación que sugería un cuidadoso ensayo. No solo vuestra vida, sino todo lo que valoráis. Vuestro salón arderá, vuestro pueblo servirá a nuevos amos, y vuestra novia aprenderá lo que les sucede a las mujeres que eligen mal a sus amantes. La amenaza contra Briña provocó una oleada de ira fría en el pecho de Hall, pero se obligó a mantener la calma. La ira era un lujo que no podía permitirse, no cuando tantas vidas dependían de su capacidad para pensar con claridad y mandar con eficacia. En lugar de eso, se adelantó hasta el borde de la muralla, haciéndose visible para el enemigo que se encontraba abajo. Ivar rompe cráneos, respondió, con una voz que transmitía la autoridad de años de mando. Tu hermano se ganó la muerte con sus crímenes. Si deseas unirte a él, solo tienes que seguir avanzando. El intercambio de desafíos era tradicional, casi ritual, pero también tenía fines prácticos. Ambos líderes estudiaban a sus oponentes, buscando signos de debilidad o incertidumbre que pudieran explotarse en la batalla que se avecinaba. Y lo que es más importante, daban tiempo a sus seguidores para prepararse mentalmente para la violencia que se avecinaba. Los guerreros luchaban mejor cuando entendían por qué luchaban. Hablas de justicia, respondió Eva, comenzando a avanzar por la pendiente hacia el salón, con sus hombres desplegándose a ambos flancos. Pero la justicia habría sido una muerte limpia, en una batalla honesta. En cambio, ejecutaste a prisioneros atados como un carnicero que sacrifica ovejas. Ejecuté a asesinos que no merecían nada mejor, replicó Hall. Hombres que mataron a inocentes y disfrutaron de su sufrimiento. Si eso te remuerde la conciencia, tal vez deberías reconsiderar la compañía que frecuentas. La discusión verbal continuó mientras se acercaban los asaltantes, pero la atención de R se centraba cada vez más en su despliegue táctico. Su fuerza principal directamente hacia las puertas, mientras enviaba grupos más pequeños a sondear las debilidades de las paredes laterales. Era una estrategia sensata que obligaría a los defensores a dispersar sus fuerzas y les impediría concentrar una fuerza abrumadora en un solo punto. «Arqueros, preparados», gritó Roll en voz baja a sus hombres, observando cómo los asaltantes se acercaban al alcance óptimo. Las primeras descargas serían cruciales. Tenían que infligir el máximo número de bajas antes de que el enemigo pudiera acercarse al alcance del combate cuerpo a cuerpo, donde el número importaría más que la posición defensiva. El aire de la mañana se llenó del silbido de las flechas y los primeros gritos de la batalla, mientras dos viejos enemigos finalmente salían de cuentas en la sombra de las montañas del norte. La primera salva de flechas oscureció el cielo matutino como una nube de avispas enfurecidas. Su silbido fue seguido por el ruido sordo de las puntas de hierro clavándose en la carne y los gritos desgarradores de los hombres heridos. Los arqueros de Proll habían elegido bien sus objetivos. 3 de los asaltantes de Ivar cayeron en la primera salva, mientras que varios otros tropezaron con flechas que sobresalían de heridas no mortales, pero debilitantes. Pero los hombres de Ivar eran veteranos de innumerables incursiones, acostumbrados a luchar en condiciones adversas. Respondieron a la tormenta de flechas con eficiencia, levantando sus escudos para desviar lo peor del ataque mientras continuaban su avance por la pendiente. Sus propios arqueros respondieron al fuego desde detrás de una cobertura improvisada, obligando a los defensores a agacharse detrás de las almenas de madera. ¡Las puertas!, gritó Gunnar desde su posición, dominando la entrada principal. «Están trayendo un ariete». Hall maldijo en silencio al ver el ariete improvisado, una sección del mástil de un barco que los hombres de Ivar habían preparado precisamente para este fin. Las puertas de Elborg eran fuertes, pero no estaban diseñadas para resistir el asalto sostenido de atacantes decididos. Si los asaltantes lograban atravesarlas,
La batalla se convertiría rápidamente en una sangrienta refriega en el patio, donde el número de combatientes sería decisivo. «Disparad todo lo que tengáis contra la tripulación del ariete», ordenó, mientras observaba cómo sus arqueros cambiaban su puntería hacia la amenaza más inmediata. «No dejéis que lleguen a las puertas». Los siguientes minutos se convirtieron en una carrera desesperada entre la destrucción y la defensa. Los guerreros de Iver avanzaron con su ariete improvisado mientras las flechas caían a su alrededor como una lluvia mortal. 2 hombres cayeron, luego un tercero, pero sus compañeros inmediatamente dieron un paso al frente para ocupar sus lugares. El esfuerzo coordinado denotaba una planificación cuidadosa y una determinación absoluta de triunfar sin importar el coste. Mientras tanto, otros grupos de asaltantes habían llegado a las murallas laterales e intentaban escalarlas utilizando ganchos y escaleras rudimentarias. Los defensores respondieron a estos intentos con lanzas y espadas, apuñalando a los escaladores que se exponían con cada movimiento hacia arriba. Los cadáveres comenzaron a amontonarse al pie de las murallas, pero seguían llegando más atacantes, que aceptaban las bajas como el precio de la victoria final. Un tremendo estruendo resonó en el patio cuando los arietes golpearon las puertas principales por primera vez. El sonido provocó un escalofrío entre los defensores reunidos. No era exactamente miedo, sino la constatación de que había comenzado la fase final de la batalla. Le siguió otro estruendo y luego otro. Cada impacto iba acompañado del astillamiento de la madera y del debilitamiento gradual de las barreras que habían resistido durante generaciones. Allí, a través de la muralla oeste, alguien gritó desde el otro lado del patio. 5 o 6 de ellos se dirigían hacia el salón. Rowlet sintió el peso familiar de las decisiones de mando que se le echaban encima. Podía reforzar la brecha y arriesgarse a dejar las puertas sin vigilancia, o mantener la concentración en el ataque principal y permitir que un pequeño grupo de enemigos penetrara en sus defensas interiores. Cualquiera de las 2 opciones conllevaba riesgos terribles, pero la indecisión garantizaría el fracaso. Brenner llamó a donde ella se encontraba con un grupo de mujeres armadas con cuchillos de cocina y armas improvisadas. «Coge a tu gente y sella esa brecha. No intentes luchar directamente contra ellos. Solo retrasa su avance hasta que podamos enviar ayuda». Ella asintió con determinación y condujo a su pequeño grupo hacia la sección comprometida de la muralla, moviéndose con el paso decidido de alguien que entiende que la retirada no es una opción. Harold la vio alejarse con una mezcla de orgullo y terror, sabiendo que estaba enviando a la mujer, a la que había llegado a amar, a un peligro mortal, pero sin otra alternativa si quería mantener la defensa. Las puertas finalmente cedieron con un estruendo similar a un trueno, astillándose hacia adentro en una lluvia de madera rota y hierro retorcido. El propio Ivar lideró la carga a través de la brecha, con su enorme hacha de guerra brillando a la luz de la mañana mientras derribaba al primer defensor que se le enfrentaba. Detrás de él venían sus mejores guerreros, gritando gritos de guerra que resonaban en los edificios circundantes. «Formad una muralla con los escudos», ordenó Froll, saltando desde las murallas para enfrentarse personalmente al asalto. Era el momento en el que el liderazgo significaba estar en primera línea, cuando toda la planificación estratégica del mundo importaba menos que el valor y la destreza con las armas. Las 2 fuerzas se enfrentaron con un estruendo que pareció sacudir la tierra. El acero resonó contra el acero, mientras los guerreros veteranos ponían a prueba la destreza y la determinación del otro. Crowled se encontró cara a cara con Ivar en medio del caos de la batalla. Los 2 líderes se rodeaban como lobos, mientras sus seguidores luchaban y morían a su alrededor. Por fin, Ivar gruñó, levantando su hacha con facilidad. «He esperado 5 años este momento. 5 años soñando con la mirada en tus ojos cuando todo lo que valoras se convierta en cenizas». «Entonces deja de hablar y acaba con esto», respondió Rauld, levantando su propia arma en respuesta. A su alrededor, la batalla se libró con una intensidad desesperada, pero para estos 2 hombres, el resto del mundo se había reducido al espacio entre sus espadas y el viejo rencor que solo podía resolverse con sangre. La confrontación final había comenzado. El duelo entre Harold y Ever se desarrolló con la precisión mortal de maestros que habían pasado toda su vida perfeccionando su arte. Ambos eran veteranos marcados por innumerables batallas, y sus movimientos eran económicos y decididos mientras probaban las defensas del otro a su alrededor. La batalla más amplia continuaba,
Pero el resultado de esa lucha vendría determinado por cuál de estos dos líderes salía victorioso. Ivar atacó primero, su hacha silbando en el aire en un feroz golpe por encima de la cabeza que habría partido a un hombre menos fuerte desde la coronilla hasta el pecho. Holt desvió el golpe con su propia arma, y el impacto le hizo vibrar los brazos cuando el acero chocó con el acero en una lluvia de chispas. Contrarrestó inmediatamente con un corte horizontal dirigido a las costillas de Ivar. Pero el líder de los asaltantes se apartó con una agilidad sorprendente para un hombre de su tamaño. «Te has vuelto lento en tu cómoda sala», se burló Ivar, rodeándolo por la izquierda mientras buscaba una abertura. «Demasiada vida cómoda, muy poca lucha honesta, y te has vuelto descuidado en tu necesidad de venganza», respondió Roald con calma, notando cómo Ivar favorecía ligeramente su pierna izquierda, una vieja herida que podría resultar explotable. El odio hace a los hombres predecibles. La observación resultó acertada. Ivar es el siguiente. El ataque llegó con la furia salvaje de un hombre impulsado más por la emoción que por la estrategia. Una lluvia de golpes que Holt soportó gracias a su superior posicionamiento y su paciente defensa. Cuando el asaltante se extendió demasiado en un golpe particularmente violento, Holt se colocó dentro de su guardia y le dio un codazo en la mandíbula con una fuerza capaz de romper huesos. Ivar se tambaleó hacia atrás, con sangre brotando de su boca, pero se recuperó lo suficientemente rápido como para parar el siguiente ataque de Holt. Los dos hombres se separaron, ambos respirando con dificultad, ambos comenzando a mostrar los efectos del combate sostenido a su alrededor. Los sonidos de la lucha disminuían gradualmente a medida que la batalla más grande llegaba a su fin. «Tu gente está perdiendo», observó Ivar, señalando hacia donde el último grupo de asaltantes estaba siendo abrumado por el contraataque de Gunnar. «Pero no importa, matarte será victoria suficiente». Porled arriesgó una rápida mirada hacia donde Bryony había llevado a su pequeño grupo para defender la brecha en la muralla oeste. Se sintió aliviado al verla todavía en pie, ensangrentada pero viva, dirigiendo las operaciones finales de limpieza contra los asaltantes que habían penetrado en las defensas interiores. Ella había demostrado su valía en la batalla tan bien como lo había hecho en sus tranquilas conversaciones. La distracción momentánea casi le cuesta la vida. El hacha de Ivar pasó tan cerca de su cabeza que sintió el viento de su paso, y la hoja se clavó en el poste de madera junto a él con una fuerza tremenda. Pero el arma del asaltante se atascó, lo que le dio a Roald la oportunidad que había estado esperando. Su propio hacha atravesó el costado de Ivar, penetrando profundamente en la carne, y los huesos hasta alcanzar los órganos vitales se abrieron con sorpresa y dolor, y su agarre sobre el arma se aflojó a medida que la fuerza se le escapaba, junto con su sangre vital. Cayó de rodillas en el patio embarrado, con una mano presionando la herida mortal y la otra alcanzando el hacha caída. «Hermano mío», comenzó Ivar, con la voz ya débil. «Tu hermano se ganó la muerte», dijo Paul con firmeza, pero sin malicia. «Al igual que tú, la deuda de sangre está pagada». El último aliento de Ivar resonó en su garganta mientras caía hacia adelante sobre la tierra marcada del patio de Elborg. A su alrededor, los últimos sonidos del combate se desvanecieron entre los gemidos de los hombres heridos y el crepitar de los incendios que se habían provocado durante el asalto. La batalla había terminado. Los asaltantes habían sido derrotados. El salón estaba a salvo, pero la victoria había tenido un precio. 7 de los defensores de Elborg yacían muertos entre los cadáveres enemigos, incluido el joven Olaf, el hijo del herrero, que había muerto defendiendo las puertas con un valor que sería recordado en canciones. El doble de ese número presentaba heridas que les marcarían de por vida, aunque la mayoría sanaría con tiempo y cuidados. Holt encontró a Brina atendiendo a los heridos en la sala principal del salón, con manos firmes, mientras limpiaba y vendaba heridas que habrían revuelto el estómago de una mujer más delicada. Ella levantó la vista cuando él se acercó, con sus ojos oscuros, buscando en su rostro signos de heridas graves antes de sentirse aliviada al verlo ileso. «¿Ha terminado?», preguntó ella con sencillez. «Ha terminado». Él se sentó en el banco junto a ella, sintiendo de repente cada uno de sus 50 veranos en el dolor de sus músculos magullados y sus articulaciones tensas. Ivar está muerto. Sus hombres se han dispersado o se han rendido. La amenaza ha terminado. Ella asintió con la cabeza
y volvió a centrar su atención en el guerrero herido al que estaba vendando el brazo. Pero él pudo ver algo diferente en su actitud, una tranquila satisfacción que delataba a una mujer que había descubierto reservas de fuerza que no sabía que poseía. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella mientras ataba la venda y pasaba al siguiente paciente. Ahora reconstruimos, reparamos las puertas, atendemos a los heridos y honramos a los muertos. Él la observaba trabajar, maravillado por la competencia que demostraba en tareas que ninguna hija de comerciante debería conocer. Y decidimos qué tipo de futuro queremos construir juntos. Ella hizo una pausa en su trabajo para mirarlo directamente, y él vio en su expresión algo que había estado ausente desde la noche del banquete: la calidez y la confianza que habían caracterizado su correspondencia, ahora templadas por la experiencia compartida y el respeto mutuo. Juntos, repitió pensativa. Me gusta cómo suena eso. Fuera, el fiordo se extendía tranquilo y azul bajo el sol de la tarde. Sus aguas ya borraban los últimos rastros de la violencia de la mañana. Los barcos iban y venían como siempre, transportando comerciantes y viajeros entre tierras lejanas. Pero por primera vez en años, Hall no sentía la necesidad de observar con recelo o temor las velas que se acercaban. El pasado había quedado finalmente enterrado, junto con los huesos de Eva en suelo norteño. Lo que quedaba era un futuro incierto, como todos los futuros, pero brillante con la posibilidad del amor, probado por el fuego y demostrado lo suficientemente fuerte como para soportar cualquier desafío que pudiera surgir. En sus manos gentiles, incluso su corazón marcado por las guerras podría finalmente encontrar la paz.